Mi mamá, si se tiene que ir, se va como la tuvimos hasta el último día que ella fue consciente. Y pongo música de Rocío Dúrcal y la maquillo, se veía hermosa y fue la mejor despedida. Yo ya puedo hablar de eso un poco más tranquila porque como ven todavía me afecta. Si las cosas se hacen con tu permiso y tu aprobación, tú asumes. Pero si lo hacen aprovechándose de tu amor, de tu cariño, de tu entrega, yo me sentía absolutamente vulnerada. Lloré y lloré y lloré. Tener disciplina yo creo que es la clave para conseguir muchas cosas. Por no tenerle como miedo a esos retos que me ha puesto la vida, pues por eso se me han ido también dando las cosas. No es que las cosas le caigan a uno del cielo. La vida me fue mostrando que si nos podemos caer, nos podemos levantar. Bienvenidos de nuevo a Senderos de Éxito, soy Marco Terroballo y hoy quiero comentarles que tenemos una invitada muy especial, presentadora de televisión, abogada, productora de cine y teatro. Su nombre pues no requiere presentación, rompió las barreras de otros países, las fronteras, y hoy está con nosotros Ana Karina Soto. Ana Karina, bienvenida. Marco, gracias. Gracias por esta invitación y por esa presentación. No, sin duda, me quedo corto, me quedo corto. Ana Karina, queríamos invitarte porque el propósito de nuestro programa es decirle a la gente, decirle a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, cómo se puede alcanzar el éxito, cómo se puede lograr llegar al éxito. En el caso tuyo, hemos visto que has sido muy disciplinada, muy perseverante y quisiéramos tocar eso. ¿Por qué no nos hablas de allá en Ocaña, en norte del Santander, donde naces, cómo esa niñez tuya comienza a darte ese perfil para llegar a ser una de las presentadoras más conocidas del país y de fuera del país también? Pues Marco, mira, yo creo que tú tocabas una palabra muy importante que para mí ha sido una de mis banderas en todo, en mi vida, en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en mi hogar, y es disciplina. Tener disciplina, yo creo que es la clave para conseguir muchas cosas y la disciplina te permite a ti también alcanzar muchas cosas y que adicional a eso se venga juntando una cantidad de cosas que es importantísimo para que tú puedas salir adelante en lo que tú quieras. Yo era una niña de una ciudad muy pequeña, de Ocaña, norte de Santander, que llegué a vivir a Cúcuta a los 6 añitos y siempre fui muy inquieta, siempre fui muy artística. Mis papás siempre decían, esta niña, ¿a dónde ir a parar? Porque yo bailaba, cantaba, actuaba, hacía de todo. Y creo que poquito a poco como que fui mostrando esa personalidad que era lo que yo quería más adelante, pero nunca llegué a imaginarme estar donde estoy cuando estaba muy pequeña. Cuando ya empiezo a los 17 años, me gano un concurso que hicieron en Cúcuta de modelaje y yo ni siquiera modelaba. Una tía me inscribió porque el premio era una moto. Entonces, mi tía es que yo la veo a usted como con muchas habilidades, muchas actitudes, que en el colegio, que es madrina de los intercolegiados, que yo no sé qué, que lo uno y lo otro, reina del colegio, reina de yo no sé qué. Vamos a inscribirla. Uno nunca sabe. Mire que el premio es una moto. Y yo, bueno, tía, usted se encarga de convencer a mi papá, porque mi papá es un hombre de pueblo, él sí es de un pueblo llamado Ábrego, en el norte de Santander, junto con mi mamá, ellos son de allá, y él es súper conservador. Entonces yo no me imaginaba diciéndole a mi papá, papi, voy a participar en un concurso de modelaje donde tengo que salir en traje de baño, desfilar, no sé qué, si ni siquiera era modelo. Entonces mi tía habla con él y él dice, yo conozco cómo es Ana Karina y yo sé que si ella se va a meter, lo va a hacer bien. Se inscribieron 60 niñas y hacían como unas eliminatorias cada fin de semana, iban eliminando de a 20 hasta que quedamos finalmente 20 y me gano este concurso. Y dentro de los premios estaba una beca en una escuela de modelaje, una beca para ser parte de una emisora radial, porque pues finalmente esto lo convocaba Caracol Radio. El concurso era de Caracol Radio y se llamaba Chica Caracol.
Entonces yo me gano ser Chica Caracol, entonces era como la imagen juvenil de la emisora y estábamos en todos los programas y empezamos a visitar colegios y a hacer actividades estudiantiles, pues tenía 17 años. Y ahí, cuando ingreso a la agencia, empiezo a modelar súper disciplinada a mis clases, porque siempre he sido como muy obstinada en que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien o si no, no lo hago. Yo digo, uno puede hacer varias cosas, distintas cosas, pero uno las puede hacer bien y sacarle tiempo para hacerlas todas bien. No es eso de que no, es que no se pueden hacer muchas cosas al tiempo, porque yo no soy de esa filosofía, porque siempre he hecho muchas cosas al tiempo. Entonces, por ejemplo, entro a la agencia, ya me gradúo del colegio, entro a la universidad, empiezo a estudiar derecho y me gano un casting para ser la presentadora de noticias generales del canal local allá en Cúcuta. Todos eran como aterrados, como, pero ¿y esta qué? O sea, acaba de entrar, presenta un casting y ya va a ser la presentadora del noticiero. Tanto así que la esposa del director era mi compañera de set, la otra presentadora, y se veía muy mayor y yo me veía muy chiquita al lado de ella. Entonces me dicen, Ana Karina, ¿qué hacemos? Te vas a tener que cortar el pelo bien cortico para que te veas mayor y que te maquillen un poco más para que como que queden al mismo nivel. Y yo dije, listo, no importa. Yo tenía mi pelero por acá, impresionante así. Yo acababa de presentarme para ser señorita Norte, estaba modelando, entonces el pelo era importantísimo. Y mi mamá era como, ¿estás segura? Y yo, sí, mami, no importa, el pelo crece, lo importante es la oportunidad, si no me lo corto, pues no me van a dejar presentar. Y así fue. Y creo que por no tenerle como miedo a esos retos que me ha puesto la vida, pues por eso se me han ido también dando las cosas. No es que las cosas le caigan a uno del cielo, es que uno finalmente ha hecho también mérito para que las cosas se den. Entonces empiezo a presentar el noticiero local y ahí ya me empiezan a ver como con este perfil de presentadora y dicen, no, ¿y qué tal si presenta eventos? ¿Y qué tal si presenta un programa aparte? Entonces, y como venía también con el tema de la emisora, entonces hacía radio y empecé a tener mi programa. No, Ana Karina le va muy bien con la radio, con el público, su voz como que gusta, hagamos un programa juvenil, entonces empecé a tener mis propios programas, tenía un programa que se llamaba El Duelo y era al aire, yo salía hablando, recibía llamadas cuando todavía existía, que la gente llamaba a las emisoras, recibía llamadas y enfrentaba a dos bandas. Y entonces la gente votaba y no sé qué, y al final la banda ganadora, entonces era la que cerraba el programa. Tenía otro los fines de semana que se llamaba Arroba. Como no existían redes sociales, entonces era que me escribieran un correo, me pidieran música y el sábado en la mañana yo llegaba súper temprano, organizaba como el playlist del programa con los arrobas de la gente, entonces decía, Marco, no sé qué, arroba tal, me pidió tal canción y la ponía al aire y me iba súper bien. Entonces, así como que fui cogiendo cancha, cogiendo experiencia, hasta que llega la oportunidad de protagonistas de novela, que además pues es muy curioso porque como tenía tanta cosa, tenía mi programa de radio en las noches, salía a la universidad, estaba haciendo el noticiero, pues claro, yo no tenía tiempo ni de ver televisión. Entonces mi mamá, que ha sido mi mayor alcahueta, me dice un día, hija, están haciendo un casting en RCN para jóvenes, se llama Protagonistas de Novela. ¿Eso es 2002? Sí. Y me dice, aquí yo anoté la dirección, el casting para la zona oriente del país es en Bucaramanga. Y yo le dije, mami, súper chévere. Claro, en Venezuela, en esa época, en uno de los canales de Venezuela, daban ese programa que yo nunca me lo había visto, pero veía comerciales. Y yo decía, sí, mami, eso es un programa súper exitoso, no sé qué. Creo que en mi imaginario, era que entraban a una escuela de actuación, baile, canto, todo, que los formaban para ser el grupo de protagonistas de una novela. ¿Cómo decir en esa época alcanzar una estrella, amigas y rivales, qué sé yo, que para los de esta época es más como RBD, una cosa así? Entonces yo le dije, no, lo máximo, me voy a presentar. Voy y le digo a mi papá y mi papá como, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces, yo no, papi, es que es un casting que me llamaron de RCN para que vaya a presentar, entonces tengo que ir a Bucaramanga, ¿será que usted me lleva? Y él me dice,
se queda mirando a mi mamá y mi mamá, sí, hijo, vamos, acompañemos a la niña porque es una oportunidad que imagínese RCN llamándola directamente para que vaya a presentar el casting. No puede perder esta oportunidad. Y nos vamos. A las 4 de la mañana salimos. Además, ese fin de semana yo había presentado Señorita Norte en Chinácota y nos tocó devolvernos. Tú sabes que esos reinados acaban tardísimo. Nos regresamos súper tarde, igualito. A las 3:30 de la mañana pusimos la alarma y nos fuimos a las 4 de la mañana para Bucaramanga. Cuando yo llego a Bucaramanga y veo esa fila, que esto eran 17 cuadras, mal contadas, te lo juro, era impresionante, era el primer protagonista de novela, la gente tenía muchas expectativas, entonces, claro, yo le dije a mi papá, no, váyanse, déjenme una botellita de agua y 5.000 pesos para el taxi, que yo les llego allá, nosotros tenemos mucha familia en Bucaramanga, y ellos se fueron para donde una tía abuela a esperarme. Yo hice la fila, yo presenté el casting, de ahí salí como a las 7 de la noche, o sea, terminé como a las 5:30. Realmente yo entré a hacer mi casting como a las 5, 5:30 de la tarde y salgo y llego a la casa de mi tía abuela como casi a las 7 de la noche. Ellos estaban preocupadísimos que qué me había pasado y yo llego diciéndoles, creo que pasé. Yo creo que pasé, me fue súper bien. ¿Cuántas personas eran escogidas? 14, 7 mujeres y 7 hombres. 14 De personas. toda esa ¿Cuánto cantidad, dura el casting en el momento que tú entras y ya sales de allá? ¿Cuánto se demoraban con? nos demoramos, es que fue muy curioso, porque imagínate que cuando yo entro, esto era como si estuviéramos en época de elecciones, que habían unos cubículos, unas carpas, iban recibiendo los formularios de la gente, pero a nadie lo hacían pasar a presentarse al casting. Cuando yo entro, a mí me dicen, espérate un segundo, y empezaron a hablarse por interno. Y yo dije, ay, no, ¿qué habrá pasado? Me van a sacar. Me llevan por detrás y por detrás había un grupo de jóvenes que a esos eran los que le hacían un primer casting, como un primer filtro. Y ahí yo me encuentro con todas mis amigas de la agencia de modelaje y con todos mis amigos y yo, ay, hola, ¿cómo están? Qué rico verlos por acá. Todos se habían ido a presentar el casting y no me habían dicho nada. Entonces ya te podrás imaginar la sorpresa para ellos también verme ahí como, hola Ana Karina, ¿y tú qué haces acá? Y yo lo mismo que están haciendo ustedes acá. O sea, yo también vengo a presentar mi casting. Entonces entro y cuando estoy adentro, yo no llevaba ni book, no llevaba, que es como la carpeta de fotos profesionales y tal, que mostraban que yo era modelo, ni llevaba un reel para demostrar que yo representaba nada, yo no llevaba nada. Entonces ellos me empiezan a entrevistar y me dicen, bueno, preséntate frente a la cámara, no sé qué. Yo tenía clarísimo mi discurso porque yo había insistido varias veces en ser señorita Norte, entonces yo ya sabía cómo presentarme y echar toda mi carreta. Y ellos, ok, listo, si no traes nada, a ver, si tú modelas, entonces modélanos. Y yo, bueno, pero me ponen música. Y me pusieron música. Yo terminé haciendo un stripper. Después yo caigo en cuenta y digo como, pero yo, ¿por qué me empeloté? O sea, yo, yo les digo, yo no modelo ropa interior. Yo modelaba traje de baño, pero ropa interior no. Y ellos, no, pero no importa. Sales, desfilas, no sé qué y tal. Y ya con eso es suficiente. Y yo, bueno, perfecto. Pero entonces pónganme música. Y me van poniendo música, Uptown Girl. Y yo, Uptown Girl. Y me voy quitando toda la ropa. Desfilé en ropa interior de un caché, posé y toda la cámara y luego ya como que sentí como que esto ya es too much y cogí la ropa, me vestí y ellos muertos de la risa, felices, me dijeron, bueno, vamos a hacer una escena. Y mi primer novio, con el que yo había durado un montón de tiempo, habíamos durado 6 años y medio, me había puesto los cachos y por eso fue que terminamos. Entonces me dicen una escena, algo así como una escena de celos. Imagínate que el camarógrafo es tu pareja y tú lo pillas. Yo dije, no, pues la escena de mi vida. Y yo me fui con toda. Yo creo que ellos decían, no, esta mujer tan talentosa, yo lloré, yo manoteé, yo peleé, yo me rasgué las vestiduras
Y ellos estaban fascinados y me decían, no, lo máximo. Entonces ahora tomemos las fotos. Me tomaron fotos con una Polaroid, de frente, de lado, cuerpo entero, medio cuerpo, no sé qué, y te estaremos llamando. Ya. Entonces realmente fueron como 45 minutos. Cuando yo salgo, todos eran como, claro, a mí también me tocó esperar y entraban y se demoraban 10, 15 minutos y ya. No, yo me demoré como 45 minutos, entonces todos eran como, pero ¿por qué tanto? Y yo, no sé, algo les habrá gustado de mí, que me tuvieron ahí por tanto tiempo. Y ya después nosotros nos regresamos a Cúcuta, empiezan los otros filtros, fueron 5 filtros en total, ellos fueron a Cúcuta, visitaron pues como mi espacio, la agencia donde yo modelaba, el noticiero, no sé qué, los programas pues que yo hacía, la radio, la emisora, de hecho en el cabezote sale yo ahí en la emisora, conocieron a mis papás, luego ya yo tuve que venir acá a hacer pruebas psicológicas, no sé qué, y por último el casting final era presentar algo, un monólogo, y faltaban 10 días y estaba Edna Márquez, que fue mi compañera de allá de Cúcuta, y Edna me decía, estoy en clases con una profesora francesa, estamos montando una obra de Shakespeare, no sé qué, y yo decía, ¿qué? No, yo no tengo nada montado. ¿Cómo así que una obra de Shakespeare? No, 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 yo no me imaginaba haciendo eso. Y yo siempre he sido muy fiel a mis creencias, a mis principios y a mi instinto. Entonces, el instinto no te falla. Y yo creo que eso lo aprendí de mi mamá, porque mi mamá decía, hija, eso es Dios que le está hablando, confíe siempre en el instinto. Entonces, claro, es un fin de semana, antes del siguiente fin de semana que yo ya tenía que viajar a Bogotá a hacer mi prueba de talento, yo presento un reinado en una discoteca gay que se llamaba Salamandra. Y el show central era Endry Cardeño, que es la actriz que estuvo en Los Reyes, que se volvió muy famosa, pero en esa época ni siquiera era famosa. Era una chica trans muy talentosa que hacía shows en los reinados, el show intermedio del reinado era ella, y yo la veo hacer un show espectacular con una canción de ¿a quién le importa lo que creo que es de Thalía, algo así, o de Paulina Rubio, bueno, de una vieja de esas. Ay, perdón, me emocioné. Y yo digo, esto es lo que yo quiero hacer. Esta es mi prueba de talento. Termina el show, Entry, y le digo, gorda, necesito pedirte un favor. Y ella y yo nos conocíamos pues ya del medio ahí local, de los desfiles, las presentaciones, todo. Y me dice, claro, Cari, ¿qué quieres? Y le digo, necesito que me montes ese show para dentro de 8 días que voy a viajar a Bogotá a hacer un casting en RCN para protagonistas de novela. Y me dice, de una, hagámosle. ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Le digo, no, pues como tú estás ocupada todo el día, porque ella trabajaba en su peluquería y tal, em, y yo estoy ocupada todo el día, yo estaba terminando mi universidad, ya en la Universidad Libre de Cúcuta, estaba haciendo tesis práctica, porque yo no quise hacer tesis teórica, sino tesis práctica con menores infractores, entonces tenía que visitar las familias, hacíamos eventos con psicólogos, con psiquiatras, con de toda cosa, hacía consultorio jurídico, o sea, hacía 1000 cosas durante el día, el noticiero, la emisora, no sé qué. Entonces yo le dije, pues en las noches, dime tú a qué horas te recojo y ensayamos en la noche hasta que aguantemos. Y al día siguiente, lo mismo. Entonces me dijo, yo estoy cerrando la peluquería tipo 7, 8 de la noche. Recógeme ahí, nos vamos para tu casa. Ellos dormían, yo recogí a mi mejor amigo también, la recogíamos a ella, ensayábamos toda la noche, 10, 11, 12 de la noche a veces. Dormían en mi casa, en la mañana cada uno salía a hacer sus actividades y al día siguiente otra vez durante 8 días hasta que finalmente vine a Bogotá con su vestuario además, ¿no? Mi vestuario de ese casting es de Endry, las botas, todo. Presento mi último casting, mi última prueba y quedo en protagonista de novela. Entonces, fue como realmente el trampolín que me permitió darme a conocer a nivel nacional. Ya cuando yo paso y regreso, pues esto aquí en Colombia era una locura
era un boom, además porque a mí me pasó de todo en ese programa. Eh, Me enamoré, me peleé con mi mejor amiga, me reconcilié con mi mejor amiga, me pasaron muchas cosas, entonces me juzgaron, después se dieron cuenta que no, entonces me pidieron disculpas y ya me perdonaron y fue muy bonito, realmente fue muy bonito mi proceso y mi paso por protagonistas de novela y ya entonces tengo la oportunidad de entrar al canal RCN y decir, aquí estoy yo. Antes de llegar a protagonistas de novela, yo digo que, o pienso que quizá el instinto del que hablas, la disciplina de que estamos hablando, no nos exonera de los miedos. ¿Venían de la mano sus miedos? ¿Tuviste que hacerle frente a esos miedos? ¿O eras avesada, decía, no, no hay miedo y puedo seguir adelante? Pues mira que nunca lo había pensado, nunca me lo habían preguntado y yo siento que me sentía tan segura con las decisiones que estaba tomando y me sentía tan apoyada con las personas que amo, que pues son mi familia, mis papás, que no sentía miedo, ¿sabes? Como que sentía que estaba haciendo lo correcto y que estaba persiguiendo mi sueño. Tengo más miedo ahora que antes. Te lo juro, Marco. Ahora siento muchos más miedos por muchas cosas, pero en ese momento no. Era completamente avesada, así lanzada a lo que venga, que me quería comer el mundo y sabía que tenía muchas posibilidades por mi talento, por lo que yo sabía que podía hacer y por mi disciplina. Hablemos de protagonistas de novela, pero antes quisiera calmar una curiosidad que tengo. ¿Qué pasó con la moto? ¿Qué pasó con la tía? Pues imagínate que mi tía divina me decía, yo le dije, tía, este premio es de las dos, vendamos la moto porque mi papá, por supuesto que no me iba a dejar manejar moto a los 17 años y sobre todo una Vespa Piaggio, que son bien grandotas, bien pesadas, divina, ahí la tuve parqueada un montón de tiempo. Y mi papá decía, solo dejo que la saque, la prenda y la vuelva a guardar, te lo juro. Entonces yo le dije a mi tía, tía, vendamos la moto y mitad. Porque a la final, si no hubiese sido por usted que me inscribió, que estuvo ahí, no sé qué, que me apoyó, pues yo no lo hubiese logrado. Y ella, cuando vendimos la moto, no me quiso recibir la mitad del premio. Me dijo, no, hija, este premio es suyo, usted se lo ganó. Yo simplemente quería que usted probara, intentara demostrarse y demostrarle a mucha gente que tenía como esa posibilidad y lo logró y para mí ese es mi mayor premio. Entonces, por eso yo siempre cuento la historia y la menciono y digo, ella tiene su crédito ahí, aunque no me quiso recibir la plata de la venta de la moto. Y la guardé, eso sí, guardé la plata, yo he sido súper organizada con la plata siempre, entonces la guardé y cuando ya estuve en la universidad, que ya estaba más grandecita, me compré una moto más chiquita, una Suzuki 80 y en esa yo me transportaba por toda la ciudad. Iba a la universidad, iba al trabajo, iba a la emisora, iba al noticiero, iba a todos lados en mi Suzuki 80. Bueno, entras a protagonistas de novela y comienzan a darse muchas cosas, muchos elementos, como estabas comentando ahorita. Cuando llegas a ese momento, ves que tu proyección no tiene límite. Ves que has llegado a todo lo que has querido, con esfuerzo, claro, pero ves que, todavía la punta del iceberg está todavía muy lejos. O piensas que ya ese es lo que estabas buscando y que vas a seguir con el derecho. No, ya cuando yo entro al programa y me disfruto el programa, porque aunque me pasaron tantas cosas, créeme que después, hace poco nos estaban haciendo una entrevista para como el homenaje que le van a hacer a los protagonistas de novela de esa época, porque ya vamos a cumplir 25 años de haber estado en el programa. Y Paola Vargas, la periodista, me decía, pero entonces tu meta era ganarte el programa y tu meta era llegar a la final. Y yo tuve la oportunidad de pensarlo por primera vez, Marco, que nunca mi meta fue esa. Nunca mi meta fue
ganarme el programa y el propósito era llegar a la final y ganarme el carro y ser la protagonista de novela. Mi meta siempre fue disfrutarme el proceso, aprender muchísimo. Tenía grandes profesores, Kepa Muchastegui, Julio César Herrera, estaba María Cecilia Botero, o sea, tenía la oportunidad que yo jamás, estando en Cúcuta, creí que podía tener y estaba en un lugar donde nunca me imaginé que iba a estar. Entonces, para mí era mucho más importante eso, vivir el proceso, disfrutármelo y creo que por eso fue que a la final di tanto de qué hablar y mi participación no pasó sin pena ni gloria, sino que la gente todavía me recuerda mucho porque fui honesta, fui auténtica y me destaqué por decir siempre las cosas de frente. Yo siempre digo, y es como una de mis frases, y por algo me caracterizaba en la vida, es por ser frentera y directa. O sea, a mí no me gusta andar ahí a espaldas y cuando intentaron mostrar eso acá, era porque yo te decía algo a ti y después se lo decía a otra persona, lo mismo que ya te había dicho a ti, pero no mostraban nuestra conversación, sino solo cuando estaba hablando de ti con esa persona y nos veían de amigos íntimos, entonces la gente decía como, pero esta sí es bien falsa. Y el mismo programa se encargó de demostrar que no era así, que simplemente la edición busca tener buenos y malos dentro de una historia, porque al final eso termina siendo una historia, aunque uno no está libreteado, pues hay libretistas en el programa y van creando situaciones y momentos en los que uno reacciona y le permite a ellos crear esas historias. Entonces, cuando ya salgo del programa y veo todo este boom y veo la oportunidad de, de estar en el canal RCN, en Noticias RCN, ahí es donde yo siento sí valió la pena y sí hay mucho más para dar. Esto no se va a quedar ahí. Y tengo muchas amigas de esa época que se devolvieron a sus ciudades porque lo intentaron y se rindieron. Yo no. Yo dije, no, yo ya llegué hasta aquí, ahora vamos por más. Y la idea siempre fue esa. Yo cuando entré a Noticias RCN, a pesar de que el canal nos había firmado a los 6 últimos finalistas una exclusividad por 2 años, cuando yo entro a Noticias RCN, yo tengo que hacer un casting. Yo hago un casting, yo voy, hablo con el director en ese momento que era Álvaro García y Alvarito me dice, tienes que hablar con la productora, Rocío Arias, la española, que en ese momento ella era la productora de general de Noticias RCN, y yo entro a la oficina de Rocío y Rocío me dice, te tengo el proyecto, pero tienes que hacer casting con Pedro. Y yo, ¿ah? ¿Por qué con Pedro? Entonces me dice, porque son la pareja del momento, porque tú eres así, organizada, no sé qué, tal, y Pedro, pues costeño, más relajado, más no sé qué. Entonces yo quiero que hagan las cápsulas de protagonistas de novela 2 en las que tú tienes tu posición y Pedro tenga la de él. Entonces, claramente yo organicé mi casting, todo. Cuando fuimos a grabar, Pedro hizo otra cosa totalmente diferente a lo que habíamos ensayado y es muy gracioso porque eso me permitió ayudarlo a él a que saliera el casting y a que brillara yo, porque ellos se dieron cuenta que la que estaba resolviendo todo el tiempo era yo. Entonces Pedro estaba como si estuviera en la sala de su casa. O sea, él iba ahí diciendo a su paso lo que se le ocurría, lo que le venía a la cabeza. En cambio, yo tenía una estructura en mi cabeza, lo que teníamos que mandar, el tema del que teníamos que hablar, no sé qué. Entonces, claro, yo lo iba llevando y nos ganamos el casting honestamente, o sea, no fue porque, ay, sí, porque estuvieron, entonces ya los pusieron ahí, no, yo me lo gané, yo le dije a Pedro, no lo vamos a ganar, y ensayamos y todo, y bueno, finalmente hacemos todo esta sección durante todo este tiempo que duró Protagonistas de Novela 2, y ya ahí, pues obviamente en el noticiero, le dicen a Pedro como, bueno, Pedro, todo bien, muy chévere tu participación, pero chao, Ana Karina, sí la queremos acá. Entonces, yo tengo la oportunidad nuevamente de hablar con el director del noticiero, con la productora del noticiero, y me dicen, queremos que arranques porque tenemos ya el staff de presentadoras en el set completo, pero te queremos tener haciendo cubrimientos por todo el país, ferias y fiestas. ¿Te le mides? Y yo, pero por supuesto, ¿dónde les firmo? Y ahí arranco a ser la presentadora sin ningún, porque ahorita
los ensayan, les dan tiempo de que practiquen, que tomen clases. No, a mí me mandaron de una a la guerra y yo, listo, vamos a hacerle. Entonces, claro, cada vez que me mandaban a una ciudad, yo llegaba a la oficina de prensa de la ciudad, no sé, Feria de Cali, Feria de Manizales, Festival de Teatro, Festival de Cine. En Cartagena iba a la oficina de prensa, me dateaba, me superdateaba de todo, de quiénes eran los invitados especiales, no sé qué, tal. Y cuando yo salía al aire, no solamente dando la información del BTR, que son como las notas que salen al aire, sino con una cantidad de información que todos quedaban sorprendidos como, ve, esta vieja sí lo hace bien, le va bien, es súper fluida, tiene como el carisma, llegaban los invitados y nunca salía con preguntas tontas, porque pues las cosas hay que llamarlas por su nombre, sino siempre como con una información, con un argumento, y el invitado también se sentía especial, se sentía importante, entonces siempre comentaban cosas muy chéveres de mi trabajo y así poco a poco me fui ganando un puesto dentro del noticiero hasta que ya entro al set, porque entrar al set era como el premio mayor. Y entro al set, entro a hacer fin de semana, porque tocaba hacer, ¿no? La escuelita, paso a paso, todo el curso. em, Entro 9 años, estuve en fin de semana, con un horario de miércoles a domingo. Mis días de descanso eran lunes y martes, que uno pues, ¿qué puede hacer un lunes y un martes? Pero a mí no me importaba. Yo igual si tenía que trasnochar, trasnochaba, y igual llegaba súper temprano al canal, madrugaba, leía mi libreto, mi continuidad, yo aprendí a manejar el programa que tenemos, que es el iNews, entonces yo hacía los cines, las notas, si eran unos voiceovers, que es la información que uno va dando y van entrando las imágenes, y fui aprendiendo mucho sobre la marcha, tuve excelentes compañeros de trabajo que también debo decirlo, excelentes directores que siempre me pusieron a prueba en cosas, entonces, que toca hacer una expedición, la expedición Yaguarundí, que se vayan a Carina, para el Golfo de Morrosquillo, que viva ya 20 días, y yo, hágale. Que el clásico RCN cumple 50 años y entonces no solamente vamos a mandar a los periodistas deportivos, sino que queremos mandar a alguien que cuente historias de los ciclistas y lo que pasa y los entrenadores y no sé qué. Mandemos a Ana Karina, hágale. La mirada femenina del clásico RCN, le puse a la sección, que tiene que hacer las presentadoras, cada una tiene que tener su propia sección. Listo, hágale. Este es mi plan, ¿cuál es tu plan? Y ponía a la gente a que me mandara planes que quisieran que yo hiciera y hacía planes y así se llamaba la sección. Este es mi plan, ¿cuál es tu plan? Y ya después de 20 años de estar ahí en Noticias RCN, en Entretenimiento RCN, llega la pandemia, me toca hacer el noticiero desde la casa. Se va una de mis compañeras, que es Diana Mina, que hacía la emisión del mediodía, porque después de fin de semana yo pasé a todas las emisiones, en la mañana, en la tarde, en la noche, embarazada, después de llegar de la licencia de maternidad y una cantidad de cosas. Y se va Diana y entonces me dejan a mí a cargo de las dos emisiones, la de la mañana y la del mediodía, en plena pandemia, haciendo noticiero desde la casa, buscando a ver que se viera bonito, eh, haciendo las menciones comerciales escritas en una hoja de, de papel de tamaño carta, hojas blancas con marcador, porque las menciones comerciales pues sí tenían como una información súper puntual con, no sé, valores, fechas, correo electrónico, lo que sea. Entonces la ponía así debajo de la cámara, la mención, la leía y luego ya daba la información de la nota que viniera en la continuidad. Así estuve 8 meses hasta que la cosa empieza como a mejorar, vuelvo al set y me dejan a cargo de una sección que se llamaba Tienda Cercana Postobón, que pues es de la organización, entonces imagínate la responsabilidad tan grande que es la sección patrocinada por el dueño del canal. Yo decía, por Papito Ardila. Entonces, ¿te le mides? Pero por supuesto, claro que me le mido. Empiezo a hacer esta sección, tenía que visitar a los tenderos, visitar también a las empresas, los empresarios grandes, entonces era como hacer un equilibrio entre lo que estaba pasando con los tenderos y lo que estaba pasando también
con los empresarios, porque a la final pues a todos nos afectó la pandemia y lo queríamos mostrar desde ese lado humano, donde todos tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos y me fue muy bien, me lo gocé también porque yo intento disfrutarme cada cosa y cada oportunidad que me da la vida y hacerlo con todo el amor y toda la pasión del mundo hasta que ya empieza a surgir como unos cambios en el noticiero y yo tengo la oportunidad de hablar con Juan Lozano y le digo a Juan, Juan, yo creo que es mi momento. Llevo 20 años aquí en Noticias RCN, quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer cosas nuevas, dame la oportunidad. Entonces Juan me dice, bueno, tráeme unas propuestas. Yo le alcancé a llevar varias propuestas de historias, em, del tema digital. Alcanzamos a grabar como un piloto que se llamaba Mundo Digital y era muy chévere porque era como manejar los temas que estuvieran más candentes en las redes sociales. Entonces era como en caliente, iba a ser la sección en las dos emisiones, en la de la mañana y la del mediodía. Pero las cosas de la vida que uno atrae sin saber o inconscientemente, a mí siempre me habían gustado mucho los formatos matutinos, los morning shows, me fascinaba cada vez que me invitaban a Muy Buenos Días de J. Mario, me encantaba, me sentía como súper a gusto y entonces me llama Juan Lozano, que estaba en ese momento director del noticiero, y me dice, acá tenemos una propuesta muy chévere para ti, pero no sé si te parezca, porque queremos hacer dos formatos diferentes en la mañana después del noticiero. Uno es Mañana Express, que es como una especie de noticiero, pero no tan rígido, no tan estricto. Vamos a tener historias, secciones y va a tener su parte de entretenimiento que va a ser mucho más conversada, echar más chisme, no regirse al teleprompter, no ser como tan estricto y tan cuadriculado con la información porque uno pues no se podía salir de lo que estaba ahí escrito en el teleprompter, en cambio aquí es mucho más conversadito y está Buen Día Colombia, que Buen Día Colombia es un morning show, tienes invitados, tienes em, artistas ahí en el set, la oportunidad de ser más tú, de conversar, no sé qué, no está libreteado, hay una continuidad, pero pues no está libreteada las preguntas, sino lo que tú quieras hacer y como tú quieras hacer, o sea, eres tú. ¿Qué dices? No, yo me puse a llorar. Lo abracé y yo después como que, perdón, qué pena, yo lo abracé, le di un pico en el cachete, yo como que, ay Juan, muchísimas gracias, claro que me suena, me encanta la idea, me parece lo máximo y siento que es una recompensa a todo el trabajo que he hecho durante 20 años. Ay, me emocioné. No, sin duda, Ana Karina, sin duda. Es todo lo que de pronto la gente no ve, digamos, que como lo que está Sí. detrás de cámaras, cómo se llega a todo este punto, pero hay mucho trabajo detrás de esto. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido que afrontar para poder llegar hasta este punto donde estás hoy en día en tu vida? En la parte laboral, ahí en Noticias RCN, pasar, tú sabes que de un director a otro, eh, sus personalidades, su manera de trabajar, de ser, era complicado mientras entendía el lenguaje y la dinámica de cada uno de ellos. Entonces, al principio, como yo soy tan respetuosa, era muy difícil como llegar a ellos y acercármeles y como entender qué era lo que esperaban de mí. Entonces, al principio fue un reto, por ejemplo, con la Guri, con Clara Elvira Ospina, que tiene un carácter tan fuerte, siempre la admiro profundamente y siempre la respeté un montón. Bueno, con todos, pero siento que ese era un reto grande porque no los quería defraudar y no me quería defraudar. Entonces, creo que al tener esa presión, siempre quise dar lo mejor de mí y sentía que eso era un reto importante. Cada vez que me ponían una sección nueva, entonces tenía que sacarla adelante sin titubear. Y, y el reto más grande realmente de todo lo que viví en Noticias RCN fue cuando tuve un episodio de mi vida privada, íntima, con un exnovio que para mí fue muy, muy doloroso porque
pues no me lo esperaba, porque además fue algo que ocurrió en nuestra intimidad, sin mi consentimiento, sin mi permiso, que pues a la final yo ya puedo hablar de eso un poco más tranquila porque como ven todavía me afecta. Em, si las cosas se hacen con tu permiso y tu aprobación, tú asumes, ¿cierto? Pero si lo hacen aprovechándose de tu amor, de tu cariño, de tu entrega, de tu confianza, pues fue muy, muy doloroso para mí que él hiciera eso, que él publicara ese video, que, que todo el mundo estuviera hablando de eso cuando yo nunca estaba en escándalos, ni en chismes, ni en nada de eso. Entonces, para mí fue muy fuerte, pero sentir el apoyo del canal en general, del noticiero, del director del noticiero, que era Álvaro García en ese momento, y de Clara Elvira Ospina, que era la subdirectora en ese momento, de mi jefe directo, que en ese momento era Santiago Giraldo, fue muy valioso para mí. Fue muy importante porque yo me sentía absolutamente vulnerada, me sentía violada en mi intimidad, porque claro, era mi novio, no me estaba violando, estábamos teniendo una relación normal, íntima, como tienen los novios, pero sí violó mi intimidad. Entonces, em, fue muy especial, fue muy duro, pero ellos permitieron porque me abrazaron, me acobijaron, me tendieron la mano. Fue muy, muy importante para mí saber que contaba con el apoyo de ellos. A mí lo primero que me dijo el doctor Gabriel Reyes, que era en ese momento el presidente del canal, es, Ana Karina, cuentas con todo nuestro apoyo, nosotros te vamos a apoyar, vas a seguir viniendo al noticiero si tú lo quieres, porque es que tú no has cometido ningún delito, ningún pecado, tú no has hecho nada malo, así que vamos para adelante, vamos a salir de esta y vas a contar con todo nuestro apoyo. Entonces, fue un momento de mi vida, así como tuve el apoyo de mi familia de sangre, tuve el apoyo de mi familia, de, de mi trabajo, de mi profesión. Entonces, realmente para mí el reto más grande fue superar ese episodio de mi vida, pero ellos me ayudaron a superarlo de una forma un poco más tranquila y más llevadera. Entonces, no me volvieron a mandar a viajar todo el tiempo. Estuve en el set durante un año completo. Estuve haciendo mi emisión del noticiero normal y de ahí salía para mi casa. No me mandaron a hacer notas, ni cubrimientos, ni nada, porque sabían que en ese momento era más complicada la cosa. Yo creo que ahorita quizás no sé cómo se tomaría, porque pues igual también tuve un episodio hace muy poco con el tema de la violación de las cámaras y todo lo demás, pero sí fue muy bonito tener el apoyo de ellos y poder salir de ese momento tan duro y tan difícil gracias al apoyo del canal, porque para mí el canal y mi trabajo ha- hacen parte fundamental de mi vida. Entonces, así como tenía el apoyo de mis papás, de mis hermanos, que siempre estuvieron ahí, de mis mejores amigas, pues tuve la fortuna de tener el apoyo del noticiero, de las personas del noticiero, tanto mis compañeros como los altos cargos y del canal en general. Entonces, imagínate, para mí por eso esa es mi casa. Yo por eso llevo ahí 25 años. Ana Karina, sí, definitivamente este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Cuando uno se pone a investigar acerca de ese tipo de situaciones, uno cree que son muy particulares, pero no, están en todo el mundo. El caso de Tiziana Cantone, 2016, una chica que el novio la grabó y en determinado momento viralizó un contenido en su colegio. La niña no tuvo la suficiente entereza para manejar un problema porque es bastante delicado y terminó suicidándose. Fue bastante complejo.
Otro caso, un caso reciente en Estados Unidos documenta a un muchacho que por las redes conoce a unas muchachas, supuestas muchachas, porque en realidad había detrás de eso unos afroamericanos que comienzan a mandarle fotografías y le piden fotografías a cambio, fotografías explícitas, que en determinado momento cuando él se las envían, retienen esas fotografías y le piden dinero a cambio para que no sean publicadas. El muchacho tampoco pudo asumirlo y se quitó la vida. Y el caso también se repite con otra persona en otro país, en España, donde una señora que había tenido un novio anterior se separa de él, se casa y años después ve como ese video que habían hecho en algún momento, él también lo viraliza, llega a manos de su esposo, de sus hijos y ya termina ahorcado. Es bastante complejo, es bastante complicado. ¿Cómo se puede manejar una situación de estas sin caer en la locura? Uy, Marco, yo creo que lo que te decía ahorita, el apoyo de las personas que tú amas es importantísimo. De creer en Dios. Yo soy una mujer muy creyente, creo mucho en Dios, en la Virgen, en los santos. Te permiten a ti tener como una fortaleza emocional en ese momento en el que tú sientes que no vas a poder, que no vas a aguantar. em, y creo que yo lo entendí después, muchos meses después, y siempre menciono a Caro Cruz porque Caro me permitió ir donde una persona, Santiago Rojas, porque ella me decía, mis amigas me dicen la más, ¿no? Entonces ella me decía, más, tú lo necesitas. No es fácil sobrellevar lo que a ti te pasó solita y de alguna manera, sí, con el apoyo de Dios, de la Virgen, de tu fe, de tu familia y pues por supuesto lo que te contaba ahorita del canal, pero necesitas internamente hacer un proceso y una catarsis porque eso te va a quedar ahí y en algún momento eso va a estallar y eso va a explotar. Entonces yo le decía, no, no, yo soy capaz sola, yo no voy a ir donde un, porque claro, mi hermana me decía, vamos donde un psicólogo, donde una psiquiatra, si te sientes más cómoda, miremos a ver, vamos a buscar ayuda. Un camarógrafo divino, Juanito, que siempre lo menciono también, me llevó a una iglesia cristiana y ahí ese día, te lo juro, yo sentí que me quité un peso de encima, lloré y lloré y lloré y me hice tantas preguntas y de alguna manera también me di muchas respuestas porque estaba viviendo un proceso donde me juzgaba, pero también lo juzgaba a él, me reprochaba cosas, pero también se las reprochaba a él, o sea, era de verdad muy difícil manejar la situación y como yo creo que como unos 3 o 4 meses después fue que entendí, yo dije, sí, necesito, porque habían momentos en los que yo estaba sola en mi casa y me arrodillaba y hablaba con Dios y hablaba con la Virgen y a veces les reprochaba cosas y a veces le pedía cosas y entre todo eso le pedía fortaleza, le pedía sabiduría, poder entender por qué me estaba pasando eso, porque yo decía, pues a la final, si yo fuera una mujer como que no le importara, pues vaya y venga. Pero yo siempre he sido como una mujer muy centrada en mis relaciones, en mis compromisos. Nunca he sido así como una mujer libertina, que, que está bien para las que son así. O sea, todos igual somos mundos diferentes y cada cual hace lo que quiere hacer en su vida y lo que lo haga feliz, pero a mí no me hace feliz eso, a mí me hace feliz, perdón, tener relaciones serias, largas, compromisos. Entonces, para mí fue muy doloroso lo que me estaba pasando y fue muy duro poderlo superar sola. Digo sola internamente porque estaba rodeada de muchas personas que afortunadamente pues siempre estuvieron ahí. Mi hermana vive aquí en Bogotá también y éramos vecinas, entonces ella todo el tiempo estaba ahí súper pendiente de mí, de cómo estaba, de acompañarme, a hablar conmigo, de sentarse a llorar conmigo, de
rajar de lo que teníamos que rajar. Pero como no salía, me encerré en mí misma, me empecé como a ensimismar. Y cuando ya Caro me dice, más, vamos, solamente vamos un día, como por una terapia de relajación y que te mande unas goticas porque yo igual ni dormía, me la pasaba era con una cosa aquí, una sensación horrible en el pecho, en el estómago y la gente hable y hable y hable y salía y entonces yo escuchaba y las emisoras de radio hablando del tema, entonces unos burlándose, otros riéndose, otros juzgando, otros hablando sin saber. Entonces, claro, llevar ese peso encima era muy doloroso, era muy difícil, no era nada fácil, em, pero gracias a Dios conté con muy buenas amigas, con una familia maravillosa, con unos compañeros de trabajo que me rodearon, que me abrazaron, que me cuidaron. Y cuando voy finalmente donde Santiago, sí me di cuenta que lo necesitaba. Entonces Santiago me hace esa primera terapia, me manda como unos CDs para escuchar y relajarme en la casa, me manda unas goticas para bajarle al estrés, a los nervios, para poder dormir, descansar. Y ya estuve como mes y medio yendo donde Santiago y ya como que empecé a soltar, porque lo más difícil es tener esa carga encima y no soltar. Entonces, ir a la iglesia cristiana me sirvió muchísimo y ya como que, perdón, poco a poco la vida me fue mostrando que si nos podemos caer, nos podemos levantar y que pues finalmente hay muchas más cosas lindas por las cuales salir adelante que darle el poder a esa persona que destruya tu vida, tu paz, tu tranquilidad, tu felicidad. Y es que Ana Karina, yo creo que tú lo viviste por partida doble. Uno, porque te sucedió, pero además, porque eres una persona pública. Es diferente a una persona que sale, que no la conoce casi nadie, de pronto no se siente perseguida. Pero me imagino que tú te sentías que todos te estaban mirando, todos te estaban juzgando, todos murmuraban. Sí, sí, eso yo creo que era de las cosas más duras y más difíciles porque yo sabía, yo pasaba por las salas de edición y sabía que el video se lo rotaban entre los chicos, los editores, ahí en el set. Entonces, yo nunca, pues, logré entender como ese morbo de las personas que a la final, pues, se entretienen con algo que quizás ellos, pues, no sabían que lo había hecho sin mi autorización, sin mi permiso, y yo sí sabía lo que estaba pasando y muy dentro de mí estaba llevando esa carga y estaba sufriendo porque sabía que todos estaban divirtiéndose a costillas de algo que a mí me estaba haciendo sufrir y que me estaba doliendo. Entonces, fue muy bonito, por ejemplo, pues claramente a mi papá le hablaban del tema y mi papá nunca lo vio, mi hermano tampoco. Tengo primos, tíos que obviamente me decían, hija, no pasa nada, usted no estaba haciendo nada malo, no estaba cometiendo un delito, igual, para que esté tranquila, no lo vimos. Porque a mí eso me daba también muy duro, me conflictuaba un montón. Claro, por supuesto, debe ser difícil de llegar. No te puedo decir que sé lo que se puede sentir, pero me imagino que es muy difícil de asumirlo. ¿Qué le aconsejarías tú a la gente? A la gente, digamos, ese tema de ciberseguridad, de que de pronto tanto hay que, hay que cuidarse de ello. No estamos blindados. Nada nos blinda de todo lo que pueda suceder. Eso está nomás a un clic de que cualquier cosa se puede viralizar. Y somos todos, no solamente unos u otros, sino todos. No estamos exentos de eso. ¿Qué aconsejarías tú para tratar de evitarlo en lo posible, tratar de blindar lo máximo que se pueda, que no caigamos de pronto en esta misma situación? Pues mira, Marco, es muy extraño porque después de todo eso que yo viví
y que pasaron tantos años y después ya en esa época viviendo con Alejandro, teniendo una familia, teniendo a Dante, nos pasa el tema de que violan nuestra seguridad de las cámaras que tenemos en el apartamento, nos empiezan a mandar unos correos, nos empiezan a pedir plata y yo decía, esto no puede ser real. O sea, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué? O sea, no entiendo qué es lo que pasa y cuál es el morbo de la gente de querer ver más allá. O sea, suficiente con que hay contenido en todos lados. O sea, es muy fácil ver en cualquier parte ese tipo de contenido. Si es que les gusta, pues hombre, vayan allá y háganlo. No es necesario violar la seguridad de tu casa, de tu hogar, y después empezar a mandar los videos en los que nosotros estamos teniendo intimidad con Alejandro o cuando ya me empiezan a mandar cosas del niño, el niño en su cuarto con su nana o conmigo o con Alejo vistiéndose, ¿sabes? O sea, yo decía, ¿hasta dónde de verdad llega la maldad de la gente, la perversidad de la gente, el morbo, que ni siquiera miden lo que pueden estar haciendo cuando se trata de un niño? Entonces ya yo decía, pues a la final, con todo lo que me pasó y con todo lo que tuve que vivir, pues ya yo tengo callo de alguna manera. Y Alejandro, pues también, Alejandro ha sido súper expuesto, Alejandro fue stripper antes de ser actor y director, o sea, él se pagó sus estudios siendo stripper y él lo dice abiertamente sin problema. Una vez le mandaron unas fotos de un show que había hecho, como tratar de amenazarlo y de chantajearlo para que no publicara las fotos y él dijo, no, tranquilo, estoy bien, si quieres las publico yo. Entonces él es mucho más, más fresco con el tema, por llamarlo de alguna manera, porque le afecta viendo que me afecta a mí. Y nosotros, obviamente, tratando de blindar a Dante con este tema, pues lo único que yo le puedo decir a la gente es que tratemos de conservar el respeto por la intimidad de las personas. Yo no entiendo cómo arman unos grupos de Telegram para mandarse ese tipo de videos. Y mi hermano me decía, Anacá, yo resulté metido en un grupo de Telegram que no sé ni quién me metió ni cómo resulté ahí. Y no mandaban solamente los suyos, mandaban una cantidad de gente y mandaban no solamente de adultos, sino también de niños. Entonces yo decía, de verdad, ¿qué es este mundo que estamos viviendo tan salido de todo, sin ningún tipo de valores, sin ningún tipo de respeto? Porque, hombre, hay gente que tiene sus aberraciones y todo bien, porque hasta eso hay que respetarlo, pero no te metas en la intimidad, en la casa de una persona que no te está dando el permiso, porque es que yo no soy una actriz porno, yo soy una mujer común y corriente que sí trabaja en medios de comunicación, que tiene una vida expuesta por la carrera que decidí, pero que yo no ando mostrando ese tipo de cosas. En mis redes yo muestro mi trabajo, mi vida, mi familia, mi hijo, nuestras actividades, pero no mostramos ese tipo de contenido. Entonces, ¿por qué la gente se siente con el derecho de verlo y rotarlo? Entonces, realmente yo creo que es un ejercicio más personal. Nosotros hicimos una campaña súper bonita en el canal porque yo decido hablar cuando ya me empiezan a mandar correos de Dante. Cuando a mí me mandan los míos en el walking closet vistiéndome, pues hombre, está uno, sale de la ducha y se mete al walking closet a cambiarse, pues uno está en pelota, no está desnudo, porque es tu casa, es tu cuarto, es tu habitación, tu espacio. Luego ya nos mandan los de la habitación donde estamos Alejandro y yo le decía a Alejandro, ¿qué hacemos? Y Alejandro, no les vamos a responder y no les vamos a dar gusto y no vamos a permitir que jueguen con nosotros y que se salgan con la suya. Vamos a ir a la fiscalía y vamos a ir a la policía de delitos cibernéticos y vamos a poner la denuncia y esto tiene que parar. Y cuando ya me empiezan a mandar los correos de Dante y nos empiezan a pedir plata, y, pero además
20 millones de pesos, 40 millones de pesos. Entonces, dependiendo del contenido, nos iban pidiendo una cantidad diferente de plata, una suma de dinero, que además yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, qué es esto tan absurdo? Y decido contarle a mis directores, a Lorena Lagos, que es la directora de Buen Día Colombia, y a Carlos Marín, que es el director de Mañana Express, y ellos me dicen, esto lo vamos a manejar como canal. Vamos a hablar directamente con el área de comunicaciones del canal y vamos a hacer una campaña sobre el ciberdelito, el ciberacoso. Vamos a crear un hashtag, cuenta tú, sal tú, a hablar de lo que está pasando antes de que ellos empiecen a sacar eso y a rotar eso y se tergiversa la información. Así que hablamos con Silvia María Hoyos, que es la directora de comunicaciones del canal, y Silvia Divina dijo, vamos como familia y ustedes van a estar sentados en el programa los dos y vamos a comunicarnos con el capitán y el director de delitos cibernéticos, de la policía, desde allá, desde el lugar, y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Entonces, realmente, Marcos, si tú me preguntas qué le diría yo a la gente, yo creo que lo único que podría decirles es eso, que por favor piensen si esto les pasara a ustedes. ¿Cómo se sentirían ustedes si esto les pasara a la persona que ustedes más aman en la vida? A su mamá o a su hijo o a su esposa, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo reaccionarían? Es que lo que tú dijiste ahorita, todos estamos expuestos. Lo que pasa es que nos tocó a nosotros. Ana Karina, un tema ya casi para terminar, el tema del cáncer de tu mamá y que ahorita parece repetirse con algo que tu papá está afrontando. ¿Por qué no nos cuentas de este tema que es muy doloroso para ti, pero que no quisiera que nos fuéramos sin que nos comentes ese tema? Tú decías al comienzo de esta conversación, de esta charla tan chévere, em, que esto es sobre todo un mensaje para esas personas que quizás están pasando por una situación difícil, complicada, que se puedan sentir identificados con algo de lo que nos ha pasado a nosotros. Y mencionaste una palabra que yo la tengo aquí tatuada y es resiliencia. Cuando mi mamá muere hace 2 años, yo me la tatué porque mi mamá fue una guerrera. Mi mamá fue sobreviviente de cáncer 10 años. Ella tuvo uno de los cánceres más agresivos, que es el linfoma no Hodgkin. Y pues como no está ubicado en alguna parte específica del cuerpo, sino que está en todo el sistema linfático, a nosotros nos daban 6 meses de vida. Nos dijeron, es un cáncer muy difícil, muy complicado, vamos a tratar de que tenga una vida, em, pues en la medida de lo posible, bien, tranquila, calidad de vida, que era para nosotros lo más importante. Fue una guerrera, yo me la traje a vivir a Bogotá, pues obviamente con el consentimiento de mi papá, mi hermano. Mi hermano vive en Barranquilla y mi hermana vive aquí en Bogotá, entonces nosotros le dijimos a mi papá, tranquilo, nosotros nos encargamos de ella. Yo estaba recién trasteada, me fui a vivir con Alejandro y imagínate, uno recién conviviendo con una persona y traerse a la mamá enferma de cáncer a vivir todo este proceso de las quimioterapias, de las citas, de los medicamentos, de las reacciones a las quimioterapias, pues fue muy duro, muy doloroso, pero ahí Alejo dice que se enamoró más de mí, viéndome en todo este proceso y luchando con mi mamá, y yo me enamoré más de Alejandro, teniéndolo ahí cerquita como mi coequipero, que si me tenía que quedar en el perdón, en la clínica con ella, igual al día siguiente tenía que ir al canal. Entonces, él iba hasta la clínica, me llevaba ropa, yo me arreglaba ya, salía, me iba para el canal, llegaba mi hermana, hacíamos relevos y finalmente ella, después de un año, muy duro, muy difícil, 11 quimioterapias, luego el 12º mes fue este examen que le hacen del PET para los pacientes de cáncer y finalmente ella se recupera. Entonces,
nosotros no lo podíamos creer, era un verdadero milagro. Yo como creo tanto en la Virgen de Torcoroma, fuimos, le pagamos una promesa a la Virgen, estuvimos ahí todos en familia. Fue sobreviviente 10 años, ella le quedaron muchas secuelas del cáncer, porque tú sabes que además las quimioterapias son fuertesísimas, en fin. Y mi mamita tiene un accidente casero, está desayunando con mi papá en su casa en Cúcuta, un domingo a las 10 de la mañana, se levanta, va subiendo las gradas y en la tercera escalón se cae hacia atrás. Al parecer, según lo que dicen los doctores, ella tuvo como un mareo, tal vez le dio vértigo, alguna cosa, porque cae muy fuerte. Entonces, el golpe que ella se da al caer, se golpea contra la puerta de la casa que estaba abierta y se le hace un chichón, le empieza a dar un dolor de cabeza terrible. Claramente mi papá desde que ella se cayó, salió corriendo, la levantó, llamó a los vecinos, porque él decía, mientras pido una ambulancia, se me muere aquí en la casa. Llamó a los vecinos, porque ellos viven en un conjunto cerrado, entonces son muy cercanos y son muy familiares todos, entonces se apoyan mucho entre ellos. Sacaron el carro, la llevaron hasta la clínica, la ingresaron inmediatamente y le hacen la cirugía. Mi papá autoriza la cirugía porque tiene un derrame en su cabecita y ella queda en cuidados intensivos. Desde ese momento nosotros alcanzamos a hablar con ella, le dijimos, mamita, todo va a estar bien, la amamos, no sé qué, la llamamos por videollamada, pero ella ya estaba como desorientada, pero estaba con mi papá y agarrados de la mano. Y de verdad que fue un momento muy lindo porque nos pudimos conectar con ella. Nosotros estábamos hablando con ella, mi hermana y yo, cuando la llamó mi hermano y mi papá nos dice, les voy a colgar para que Gustavo Andrés también pueda hablar con ella. Entonces mi hermano también alcanza a hablar con ella. Le dijimos que la amábamos, que todo iba a estar bien. Ingresa y cuando sale, esto fue un 23 de abril, entra a cuidados intensivos, a esperar a que el cerebro evolucionara solito, ya se desinflamara con los medicamentos. Nosotros viajamos, yo viajo a Cúcuta, nosotras teníamos una conexión muy fuerte. Yo cumplo años el 30 de abril y paso mi cumpleaños allá en Cúcuta, con ella en la clínica todo el día, hablándole, cantándola, consintiéndola. Y a ella, cada vez que yo le hablaba, la máquina reaccionaba, ¿no? Entonces me decían, un amigo mío que es cirujano me decía, Ana Karina, es que es muy loco, no ha evolucionado, todo está perfecto, pero su cerebro no ha evolucionado positivamente y no sabemos qué vaya a pasar. Pero tú estás con ella y es como si ella te estuviera escuchando, reacciona a todos tus impulsos, a tus conversaciones, a todo lo que tú le dices, a cuando la abrazas, cuando la besas. Entonces, para mí, ese era mi mayor regalo. Pasan los días, mi papá cumpleaños el 3 de mayo. Entonces, nosotros estamos en la clínica con ella, nos despedimos, le decimos que vamos a ir a partirle una tortica a mi papá, salimos de la clínica y hasta ahí todo bien. Me dice uno de mis amigos allá en Cúcuta, Anaca, necesitamos que firmes la autorización para la traquectomía, em, porque mi papá como que nosotros hemos sido tan respetuosos entre todos que como él sabía que yo iba a tomar la mejor decisión para ella y que ella hubiese querido que la tomara yo, entonces él siempre me consultaba a mí, aunque mi hermana es la mayor y yo soy la del medio. Entonces yo le dije, listo, listo, papi, yo quiero que le hagan la traqueotomía. Si los médicos dicen que eso es lo que hay que hacerle para que esté mejor y no sé qué y tal, vamos a hacerlo. Yo alcanzo a firmar y el 5 de mayo un, uno de los médicos me llama aparte y me dice, Anaca, yo creo que tu mamita no va a evolucionar, al contrario, se está deteriorando cada vez más
y está muy complicada la situación con ella porque según los resultados y todos los TAC que le hemos hecho, ella se le afectó el 60% de su cerebro. Ahí es cuando uno dice, tengo que dejar de pensar en mí para pensar en ella. Nosotros hicimos una misa y saliendo de la iglesia, recuerdo que una de mis tías me dice, hay que pedirle a Dios que nos la deje como sea. Y yo le dije, no, tía, como sea, no. Mi mamá no se merece eso. Yo sé que mi mamá, si va a estar mal aquí, es mejor que se vaya, que para ella va a ser mejor irse y para nosotros también. Porque es que, no, pero se le contrata a una enfermera, no sé qué. Yo le dije, no, es que ese no es el problema. El problema no es la enfermera, porque yo la tuve en mi casa un año completo y yo la podría tener todo el tiempo que sea necesario, si ella va a estar bien, pero el derecho a una vida digna, eso no se lo puede quitar uno por el simple capricho de tenerla aquí. Y tuve una pequeña discusión con ella, se metió mi hermana, mi papá, no sé qué, y yo les dije, no, es que a mí me da mucha pena, pero mi mamá, si se tiene que ir, se va como la tuvimos hasta el último día que ella fue consciente, rodeada de amor, de cariño, dándole a ella todo lo que ella se ganó por derecho propio porque fue la mejor mamá del mundo. Nosotros, ¿cómo la vamos a tener acá? Porque además yo le pregunté a mi amigo y por eso desistí de lo de la traqueotomía y todo lo demás y le dije a él, tú eres cirujano, tú eres médico. Yo sé que por la parte ética no me puedes hablar del tema, pero como amigo, salgámonos de la clínica y dime, ¿mi mamá va a estar bien? No, me dijo. ¿Va a ser consciente del estado en el que va a estar? Me dijo, sí, porque han pasado muchos casos y pueden durar así muchos años. Yo le dije, nadie le está deseando la muerte. Eso se lo dejamos a Dios y a la Virgen. Pero que pase lo que tenga que pasar. Y ese día estuvimos con ella, su número favorito de la suerte es el 5. Y yo decía, algo especial está pasando. Estuvimos con ella, la consentimos, y ella, cada vez que le poníamos música, ella reaccionaba, la abrazábamos, la besábamos. Y mi papá empezó a decirle que era una guerrera, que ella podía, que íbamos a salir de esto. Y llegó un momento en el que yo le dije, papi, por favor, no más. No, no le pida que se quede aquí si no va a estar bien, porque ella lo va a hacer por nosotros. Lleva un montón de días acá y no pasa nada y es esperando que yo cumpliera años, que usted cumpliera años, pero ya es el momento. Tenemos es que empezarle a decir que si se tiene que ir, que se vaya, que esté tranquila, que nosotros estamos bien, que mi hermano tiene su hogar, que mi hermana tiene su hogar, que yo tengo mi hogar, que usted está bien, que no lo vamos a desamparar, que tiene el apoyo de toda su familia por parte suya y por parte de ella, que también finalmente duraron 50 años juntos. Entonces también es su familia. Pero empecemos a despedirnos, papi. Y empezamos a hacer el ejercicio y le, la abrazamos, hicimos una oración, hicimos el rosario. Nosotros pues somos muy devotos de la Virgen de Torcoroma. Estábamos haciendo la novena de la Virgen de Torcoroma. Hicimos la oración, le dejamos ahí agua bendita, que era con la que mi papá la consentía. Dejamos ahí un peloncito y le dije a la enfermera, necesito que me hagas un favor. Ya era la 1 de la mañana y la enfermera nos pidió que ya nos fuéramos. Entonces, yo le digo, necesito que me hagas un favor. El número que aparece ahí de emergencia es el de mi papá. Necesito que por favor lo cambies por el mío. No me preguntes por qué, porque fue algo que se me vino así en el momento. La enfermera trae la carpeta, borra el número de mi papá, pone el número telefónico mío y nosotros nos vamos. Nos despedimos, les damos un abrazo, un beso, le decimos que la amamos, siempre fue la más amada, la más consentida y nos vamos. Y al día siguiente
a las 5:30 de la mañana suena mi celular. Entonces nos despedimos de ella como ella se lo merecía. De hecho, em, pues pocas veces he contado esta historia, pero yo le pedí permiso a mi papá y a mis hermanos que si la podía maquillar, porque a ella le encantaba como yo la maquillaba. Y entonces cuando llegaron los de la funeraria, yo les dije, yo la quiero maquillar porque yo sé que a ella no le gustaría que la maquillaran como normalmente maquillan a las personas que se van. Entonces ellos se quedaron así como extrañados, como esta vieja se enloqueció. Y yo le dije, es mi mamá. O sea, yo no te estoy pidiendo que me dejes maquillar a una señora que no conozco. Es mi mamá. Y yo sé cómo ella quisiera irse para el cielo. Entonces, inmediatamente ellos dijeron, no, no, sí, claro, claro, no, es que pues como que nunca nos habían pedido esto y nos parece un poco extraño. Entonces, me dicen, la vamos a preparar, traigan las cosas que ella necesita, con las que ustedes quieren que ella se vaya, y una hora antes necesitamos que estés aquí para que la maquilles. Entonces yo entro y, y pongo música de Rocío Dúrcal y la maquillo, se veía hermosa y, y fue la mejor despedida porque estuvimos una hora completica en la que yo le depilé las cejitas, se las maquillé, le eché su ruborcito, su labial, como a ella le gustaba. Como le alcanzaron a hacer la cirugía, entonces tenía acá rapadito, entonces le acomodé su pelito como a ella le gustaba, su copetico, todo. Y fue un momento muy, muy especial porque le canté las canciones de Rocío Dúrcal, le puse una canción de Cabas que le encantaba, Bonita, y la abracé y estuve con ella y fue lo mejor, fue mi mejor momento para poderla despedir y por eso cuando ya llegan los de la funeraria a llevarla a la sala, mis tías estaban muy sorprendidas. Mis tías creían que yo me había tomado algunas gotas o alguna cosa porque ellas esperaban que yo estuviera desconsolada y gritando y rasgándome las vestiduras. Y no, yo estaba tranquila porque sabía que ella se había ido bien, se había ido feliz, se había ido tranquila y se fue como se merecía irse. Entonces, fue muy bonita la despedida y de alguna manera, como todos sabíamos que no teníamos deudas morales con ella, mis hermanos, mi papá y yo. Entonces, por eso estábamos tan tranquilos y por eso hemos llevado el duelo de su ausencia y de su partida como con tanta paz, porque yo la extraño todos los días de mi vida y me toca siempre apretar para no llorar cada vez que hablo de ella, pero es que sé que está mejor que nosotros, o sea, está mejor de lo que podría estar y está en un mejor lugar y donde ella se lo merece, que es en el cielo. Así que bueno, todo este proceso que vivimos con mi mamá nos fortaleció para poder sobrellevar lo de mi papá, que ha sido completamente distinto porque pues mi papá ha sido muy bendecido. A mi papá le encontraron un cáncer en el hígado y nosotros entramos en pánico y yo de verdad que fui tan fuerte con mi mamá, con mi papá, me quebré ese día ahí en el consultorio y yo le decía a mi hermana y no sé qué hacer porque me empezó a entrar unos nervios, una angustia de que se iba a ir, pero finalmente Dios ha sido tan bueno con nosotros que terminó en un programa de adultos mayores con una condición como la de él en la clínica cardio. Entonces, el programa se llama Programa de Excelencia y cuando nos hablaron de él, nosotros dijimos, ¿y esto cuánto cuesta? Porque tú sabes cómo es la salud en este país. Es que no es fácil enfermarse, para nadie.
Entonces, nosotros decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando nos hablan de este programa y nos dicen, no, es que va ligado a la EPS que tiene su papá, nosotros dijimos, no, esto es un milagro. Entonces, claro, todo es mucho más rápido, las autorizaciones, la intervención, la cirugía, le hacen una quimioembolización, que es un procedimiento donde ponen directamente en el nódulo la quimioterapia, luego irradian el nódulo y es como si te lo quemaran, como si ya no tuvieras nada ahí, porque está ahí quemado. Entonces, la angustia de tenerlo acá, tenerlo hospitalizado, un cáncer, fue muy difícil, muy asustador, fue muy miedoso, fue muy angustiante, pero afortunadamente ha sido un proceso completamente distinto, ha corrido con mucha suerte. Mes y medio después viene un control y le aparece otro nódulo y nosotros como no puede ser, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esa enfermedad? Pero resultó ser paciente apto para otra quimioembolización, le hacen esta intervención en diciembre, que imagínate uno en diciembre pensando en estar en familia, estar todos tranquilos y felices y él no, él en la clínica y nosotros ahí pendientes de él, pero gracias a Dios está bien, en estos momentos está recuperado, está pues obviamente con controles médicos, pero mi papá es un roble, mi papá tiene 76 años y es un hombre increíble, maravilloso, con una actitud frente a la vida, que creo que eso nos ha permitido también a nosotros tres como hijos poder sobrellevar las cosas de una manera mucho más tranquila. Pues Ana Karina, me ha encantado de que nos hayas contado todas estas, nos hayas participado de todas estas cosas que te han pasado en la vida. Yo creo que nos dejas un aprendizaje de todo, de todo, no solo de disciplina, de resiliencia, sino también de creer en nosotros mismos, en esa intuición. Muchas gracias. A ti, Marco, gracias, gracias a todos y de verdad qué lindo poder abrir mi corazón y contar parte de mi vida, de tantas cosas que me han pasado en la vida, pero muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Besos y bendiciones. A ustedes muchas gracias. Si les gustó el programa, por favor, denle me gusta y nos vemos en un próximo episodio de Senderos de Éxito.